Mi nombre es Juan Antonio Madrazo Luna, coordinador nacional del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, observador de derechos humanos y también represento a parte del equipo del programa Animando Sonrisas. Es un programa que durante 10 años el CIR ha estado implementando en barrios y comunidades en situación de empobrecimiento, no solamente en La Habana, sino también en varias provincias del país. Mi nombre es Osvaldo Navarro Veloz, soy artista del hip hop y activista del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, donde coordino el proyecto cultural Dipunto Verso. Y bueno, una de las actividades que precisamente realiza el proyecto cultural Dipunto Verso es Animando Sonrisas, que es básicamente actividades en comunidades en desventaja social y situación de marginalidad, principalmente en las periferias de La Habana y barrios populares como este donde nos encontramos en La Timba. Y bueno, el trabajo principalmente es educativo con niños de entre 5 a 12 años, principalmente son las edades que hemos trabajado, y le traemos al barrio pues libros, lecturas, actividades digamos, para que socialicen un poco más con digamos, la cultura cubana, principalmente desde el punto de vista de la temática afrodescendiente. Son barrios donde hay mucha población afrodescendiente y consideramos que desde las primeras edades el autoidentificarse y autorreconocerse como hombres y mujeres, futuros hombres y mujeres negros dentro de nuestro país es extremadamente importante. Por ejemplo, en la actividad que tuvimos les leímos unas poesías, el libro Piel de Noche del repentista y poeta cubano Alexis Díaz Pimienta. Que mi pelo es malo, qué cosa más rara. Mi pelo se porta mejor que mi cara. Mi pelo no dice malas palabras. Mi pelo es tan bueno que cada mañana me duele peinarlo cuando se enmaraña y temo que el peine lo dañe o lo parta. Que mi pelo es malo, qué cosa más rara. Lo mal que se explican algunas palabras, ¿verdad? Porque no hay ni pelo malo ni pelo bueno. La educación es un elemento clave, sobre todo una educación dentro de la comunidad que ha descuidado el estado de empobrecimiento en situación de vulnerabilidad. Ahora mismo hay un programa nacional de gobierno contra el racismo y la discriminación racial, y el programa no lo ha tenido en cuenta desde el 2019, no ha tenido en cuenta. Inicialmente también recuerdo que, por ejemplo, desde el propio Estado se desarrolló un programa de los talleres de atención integral en las comunidades, el cual tampoco ha tenido efectos sobre estos niños y niñas, así como los adolescentes. Muchos niños de estos están en situación de deserción escolar, en situación de empobrecimiento, con una crisis de los cuidados que los afecta directamente a ellos y a sus madres, donde, por ejemplo, la violencia intrafamiliar los toca muy de cerca. La violencia es algo que está también bailando permanentemente alrededor de ellos, y esa es una de las preocupaciones que ha tenido el CIR durante todos estos años, es decir, acompañar el proceso educativo en algunas de las comunidades en las cuales estamos trabajando, porque no podemos abarcar muchas comunidades, ya que generalmente los recursos son bastante limitados, que es lamentable también que a veces no tengamos el acompañamiento suficiente para poder incidir en estas comunidades. Venimos trabajando, por ejemplo, en la comunidad El Solar de Melquiades, en el barrio habanero de La Timba, también en Daya y en Marianao. Hemos trabajado también en asentamiento en Holguín. Son comunidades que generalmente, muchas estaban ubicadas en la periferia, pero ya el empobrecimiento ha penetrado casi toda la ciudad. No hay un lugar de la ciudad donde generalmente no haya ciudadelas, cuarterías, asentamientos humanos en situación de empobrecimiento, donde generalmente son niños que están marcados por la violencia. Son niños que, por ejemplo, tienen como única figura la madre, porque en estos lugares las madres son quienes llevan la jefatura familiar, madres solteras con más de 3 y 4 niños. También son niños que, por ejemplo,
no tienen una atención diferenciada desde el propio Ministerio de Educación. Como decía anteriormente, la educación es un elemento clave. Sin embargo, las instituciones que tienen que ver con la educación, con la cultura, no participan del acompañamiento a estos niños y niñas en esas comunidades periféricas, ya no solamente periféricas, sino también que están que han penetrado toda la ciudad. Estos niños también están marcados también por la contaminación ambiental, que afecta de forma permanente su salud. Eso generalmente también nos preocupa, donde por ejemplo no ha habido un seguimiento por parte del propio Ministerio de Salud Pública a la situación de contaminación que hay en estas comunidades, como también no ha habido un plan de seguimiento por las autoridades del propio Ministerio de Educación a la situación que hay ahí con esos niños en cuanto a su educación. Hemos tenido que cubrir la asistencia de esos niños con material escolar, porque por ejemplo las madres no disponen tampoco de una economía de remesa que le permite comprar en moneda libremente convertible material escolar para el desarrollo de esos niños en la propia escuela, como también por ejemplo nosotros desde el propio programa venimos animando talleres de lecturas participativas y me recuerdo que muy recientemente tuvimos la oportunidad de hacer en varias de estas comunidades la presentación del libro Piel de Noche del escritor Alexis Díaz Pimienta, que lamentablemente siendo un libro que recibió el premio Casa de las Américas en literatura infantil, no ha tenido la divulgación suficiente, y lo cual forma parte también del proceso educativo que tiene que ver también con la autoestima, con el tema de la dignificación del ser humano, y para nosotros son elementos principales que tenemos dentro del proceso pedagógico del programa. El CIR se divide en 4 capítulos. Un capítulo que tiene que ver con amplificar la narrativa sobre la discusión de la problemática racial cubana. Otro capítulo que tiene que ver con el tema de acompañamiento en el tema de género a las mujeres, sobre todo en el tema de violencia de género. Otro capítulo que tiene que ver con el tema del arte, que bueno, lo combina en el programa Verso. Y el 4º capítulo tiene que ver con el tema de la observación electoral. Ahora, dentro de estos capítulos, el programa que tiene que ver con Diverso Cultural es quien Animando Sonrisa. Animando Sonrisa es decir, le damos la importancia del trabajo en las comunidades, porque es un trabajo de sensibilización, de acompañamiento, y incluso no es un programa de asistencialismo, es decir, más bien es un programa educativo, porque a veces las personas confunden de que es un programa de asistencialismo. No, a veces ha sido también una forma también de manipular el trabajo nuestro. Es un trabajo educativo de acompañamiento a los niños, a esos infantes, que incluso los sentimos ya como parte de nuestra familia, en el plano de lo íntimo, lo cultural, lo social. Es un programa que va dirigido y ha estado dirigido a esos niños que viven también en situación de empobrecimiento, que no tienen la suficiente atención por parte de las instituciones que deberían estar también responsabilizadas en cuanto a su educación, en cuanto a su crecimiento. Y me refiero, por ejemplo, a la labor que pudiera también desarrollar por ejemplo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura. Son incluso comunidades donde nunca ha llegado un instructor de arte, no ha llegado, por ejemplo, nadie de cultura a desarrollar un plan, por ejemplo, integral de empoderamiento en esa comunidad desde el punto de vista cultural. Tampoco han llegado las autoridades del propio Ministerio de Educación a hacer un levantamiento, porque incluso son comunidades donde, por ejemplo, están muy marcados por la deserción escolar, también por los embarazos tempranos en adolescentes. Por ejemplo, en la comunidad de Los Mangos, en el municipio de San Miguel del Padrón, donde hemos también trabajado durante muchos años, para nosotros que lo hemos sufrido, ver a esas niñas entre 12 y 13 años ya siendo madres, por supuesto madres solteras, que están llevando también el peso de la propia jefatura familiar. Y por ejemplo son niños que por ejemplo en cada una de las comunidades de esta en la cual hemos estado nosotros, nos hemos dado cuenta
que particularmente los adolescentes, ya los que están en situación de la adolescencia, participan, por ejemplo, de los juegos prohibidos. Es decir, ¿cómo se llama esto? Manejan su propio dinero, haciendo uso del juego prohibido, pero también, por ejemplo, en el levantamiento que hemos hecho en algunas de estas comunidades, son niños que también, en esa cultura del gueto que ya tienen también ya adaptada a su propio entorno. No hemos dado cuenta que son niños que muchas veces han ido incluso, en caso de los adolescentes, armados con una cuchilla a la escuela. Y entonces, bueno, no han sido efectivos los propios programas de prevención. La situación que viven también las niñas que, además de muchas de tener un embarazo prematuro en situación de adolescencia, algunas también ejercen también el oficio de la prostitución. Muchas incluso son las que mantienen las casas, son las que, por ejemplo, sostienen el hogar, o también llevan la jefatura familiar, donde hay una feminización también de la pobreza en estas comunidades y por ejemplo, el CIR, dentro de sus propias líneas de investigación, también ha hecho trabajo de campo sobre esta situación que hay en las comunidades.